El asambleísta Jimmy Pinargote. Audio, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Este proyecto de ley de comunicación da la impresión de que fuera una telenovela, de esos culebrones que hemos estado acostumbrados a ver en la televisión. No sabemos ahora en qué categoría estará esta telenovela con esta nueva ley de comunicación, dónde la habrán clasificado, en qué horario, si matutino, vespertino, nocturno, para adultos, porque esta ley de comunicación ha venido dando pasos que realmente preocupan. Usted fue, señor presidente de la Asamblea, el que convocó a la reunión de jefes de bloques y bancadas, donde se firmó un acuerdo ético-político, reunión que se dio inclusive antes del primer debate, y finalmente ese acuerdo ético-político se incumplió. La palabra firmada no sirvió de nada. Y en sus manos estuvo, presidente, 14 meses este informe de segundo debate de mayoría, y usted no convocó a ninguna sesión. Luego vino la consulta en las cuales se debía discutir la pregunta 3, la pregunta 9. Esa consulta arrojó resultados en las cuales el 35% de los ecuatorianos empadronados votaron por el sí. Es decir, las 2/3 partes de ecuatorianos empadronados no estuvieron de acuerdo con esto. Pero la ley establece pues un mecanismo de votos válidos, y como demócratas que somos tenemos que aceptar ese resultado. Sin embargo, la consulta no manda a hacer esta ley de comunicación, manda a hacer una ley de comunicación que es totalmente distinto. Los jefes de bancadas también se reunieron en designación suya, presidente, y se resolvió que haya un anexo al informe de mayoría. Ese documento tuvo la votación de 10 asambleístas. ¿Y qué decía ese anexo? A la luz del mandato popular, analizar y debatir el texto del proyecto de ley orgánica de comunicación que se encuentra en trámite. El presidente de la comisión cerró el debate. Nunca analizamos el texto que se encontraba en trámite. Otra palabra incumplida, otra promesa, otro acuerdo, otro mecanismo de acuerdo que tuvimos que no se cumplió. Estamos, presidente y colegas asambleístas, con una ley importantísima, una ley que es el debate de la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado, cuyos plazos están por vencer, presidente, y aquí estamos debatiendo la ley de comunicación que estuvo reposando 14 meses y que nunca se la convocó al Pleno. Estamos en este momento teniendo la ley de comunicación como una cortina de humo para que el pueblo ecuatoriano no se dé cuenta que le están ingresando por debajo impuestos al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Aquí hay una moción presentada previa, presidente. Le pido que le dé trámite, porque para tratar la ley de comunicación podemos hacerlo más tarde, mañana, la próxima semana. Si esperamos 14 meses, ¿por qué no esperar una semana más, presidente? La actual ley orgánica de la función legislativa establece que solamente el asambleísta ponente es el único que puede recoger las observaciones. En este caso, el presidente de la comisión, Mauro Andino, será la única persona que pueda recoger todo lo que digamos aquí. Todo lo que se vaya a votar, él lo pondrá, lo secará, dirá esto sí, esto no. Es la única persona. Una ley de tanta trascendencia como todas. Pero estábamos inmersos, presidente,
en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que posiblemente debía votarse mañana, donde se cambiaba este marco jurídico, donde ya no era el asambleísta ponente, era la comisión la que recogía estas observaciones. ¿Por qué tampoco tuvimos que poner inmediatamente la ley de comunicación? ¿Por qué no esperamos esa votación y esta ley se debate en un nuevo marco jurídico, con la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa? Y de esa forma evitamos que sea solamente una persona la que vaya a recoger las observaciones que se den en este pleno. ¿De qué valdría argumentar aquí, por ejemplo, que el artículo 9 del informe de mayoría, aquel que habla de la veracidad, del intercambio, de la información veraz, verificada, oportuna y contextualizada? ¿De qué valdría referirnos a lo que dice la relatora de Derechos Humanos, de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que condicionamientos previos tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con los derechos de la libertad de expresión? ¿De qué valdría esto si solamente el asambleísta ponente tiene la capacidad de decir si sí o no va? Él decide si lo que dice la relatora de la libertad de expresión debe ir o no en el informe de mayoría o al que vamos a votar. ¿De qué valdría, señor presidente, colegas asambleístas, hablar de la responsabilidad ulterior? Responsabilidad que el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica habla de que no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, pero debe estar expresamente fijada en la ley. Y en esta ley, que ayer durante 3 horas escuchamos el informe, no dice en ninguna parte cuáles son esas responsabilidades, simplemente las tenemos en forma general y nada más. Por otro lado, esa misma responsabilidad ulterior obliga a los medios que tienen publicaciones en Internet a de una u otra forma generar mecanismos de registro de datos personales que permitan su identificación, como nombre, dirección física, dirección electrónica, correo, cédula de identidad, so pena de ser sancionados. ¿Cómo puede un medio de comunicación identificar si alguien que se mete a Internet pone un número de cédula, pone una dirección, pone un nombre, y es responsable el medio de lo que se opine allí? Eso no es coherente, no tiene por qué ser aplicado. Esa es responsabilidad ulterior y está mal aplicado en este término. Pero ¿de qué valdría presentar una observación si será simplemente el ponente el único que decide si esto que estamos proponiendo es lo que es válido o lo que no es válido para ser votado? Señor presidente, colegas asambleístas, se ha hablado siempre de que esta ley es una ley de medios, y aquí se equivoca completamente el tema. No estamos hablando de una ley de medios, hablamos de una ley de comunicación, pero en esta ley se ponen en el mismo saco a la radio, a la televisión, a la prensa, cuando todas ellas tienen características diversas. No podemos comparar la prensa con la radio o la prensa con la televisión. Y aquí decimos que los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido de transmisión con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de su preferencia. Y claro, un periódico puede poner en una esquina publicidad y pone la publicidad. Un canal de televisión puede poner publicidad, espacio publicitario, y manda 2 o 3 minutos de publicidad. Pero yo les pregunto a ustedes, imagínense el día de ayer, partido Ecuador contra Perú, tiro de esquina, y viene la propaganda por cortesía de el anunciante. ¿Cómo va a decir el narrador? Tiro de esquina, corte publicitario, el nombre del anunciante, y sigue la jugada. Es que son mundos distintos, pues. La radio, la televisión, la prensa son mundos distintos. Le queda 1 minuto. No se puede poner en el mismo saco a la radio, a la televisión y a la prensa. Sigo, presidente, enseguida acabo.
¿Y qué decir de este Consejo de Regulación, en donde claramente hay una mayoría del Ejecutivo? Porque dos integrantes designados por la función ejecutiva, uno por el Consejo Nacional de Igualdad, cuyo representante lo preside el Ejecutivo, pues es el Ejecutivo, uno por las facultades o escuelas de comunicación, y tres de la ciudad, que todos sabemos cómo son nombrados, cómo han sido nombrados últimamente todos esos representantes. Terminó su Cuando tiempo. existía, termino, presidente, cuando existía el CONARTEL, había representantes de la radio y la televisión en el directorio, y salieron porque la Constitución actual prohíbe que quienes tengan intereses formen parte de ello. ¿Y qué dice el 232 de nuestra Constitución? Que no pueden ser funcionarios ni miembros quienes ejerzan esa potestad donde sean controlados o vayan a ser regulados. ¿No existen medios públicos? ¿Quién va a regular y controlar los medios públicos? Los representantes del Ejecutivo. ¿Y qué decir entonces de los medios incautados? Porque aquí se habla claramente de que los medios incautados, como si fueran 2 o 3, yo les puedo decir que los medios públicos son Ecuador Pública, pero los medios del gobierno son el Telégrafo, el Ciudadano, el Periódico Popular PPP, el Verdadero, la Agencia Pública de Noticias, el Ecuador y Sudamérica Andes. Y los incautados son TC Televisión, Radio Emisora TC Radio, Gamma TV, CN3, Cable Deportes, América Visión, Radio Super K800, Radio Carrusel, Radio La Prensa, Multicom. Y podemos seguir nombrando medios que están en este momento manejados por el Ejecutivo, y esos van a ser controlados por el Consejo de Regulación, que lo maneja el Ejecutivo. ¿De qué independencia y autonomía hablamos si cuando en el cuarto punto decíamos que debe ser independiente del gobierno y los poderes fácticos? Compañeros asambleístas, meditemos bien. Necesitamos una ley reguladora, no controladora. Me reservo los 5 minutos finales, presidente, para seguir interviniendo. Gracias.